Bueno, gracias a todos y a todas por conectarse hoy a este conversatorio que denominamos Adaptando la Crianza. Vamos a estar hablando, por un lado, con Agustina Videla. Ella es autora del libro Único, del autismo a la neurodiversidad, y con Viviana Massa, que le agradecemos muchísimo aceptar nuestra invitación. Ella es la presidenta de la Fundación Hablemos de Autismo Jujuy, y también le queremos agradecer a Melina de Aucasisa Tienda Libros por el apoyo y por sumarse también al conversatorio. Y bueno, ahora le doy entonces la palabra para que arranquemos a Agustina. Bueno, bienvenidos a todos. Algunos sabrán que esto estaba pensado para el viernes y tuvimos algunos intrusos. Había como 30 personas aproximadamente, que creo que son distintas algunos de los que estaban, otros sí son los mismos, así que les agradezco a los que se vuelven a sumar y a los que se suman hoy, y a Viviana por estar acá presente. Bueno, no somos tantos, y eso lo bueno es que puede ser realmente un diálogo, ¿no? Una conversación. Hay algunos con mate, Viviana tendrías que pasarlo. Así que queremos que se sienta de esa manera, aunque estamos en distintos lugares, que también es algo lindo, me parece, ¿no? Son los pros y los contras siempre de la vida. Laura puede estar desde Montevideo, hay otra chica que decía que se estaba sumando de Córdoba, nosotros acá en Buenos Aires, otros tantos en Jujuy, así que bueno, eso es maravilloso. Pero bueno, tenemos la pantalla de por medio y a veces es menos como ameno y fluido, pero esperemos lograr que todos se sientan cómodos y que podamos charlar. Si les parece, yo primero que nada quería agradecer a Viviana y pedirle que nos cuente ella unos minutos su historia y la historia de la fundación, de Hablemos de Autismo, de lo que están haciendo hoy en Jujuy con el tema, y después, si quieren, yo les puedo contar un poquitito del libro, que ya lo saben, y sobre todo como dar pie a la idea a la temática que se propuso, que es un disparador para ir charlando de todo lo que se nos va presentando en esta crianza, que tiene muchas etapas distintas, y veo que tenemos también como un espectro grande de situaciones y de edades, y creo que es rico que justamente podamos compartir, porque en eso es que aprendemos los unos de los otros. Así que Viviana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Agus. Bueno, quiero agradecer a todos y cada uno de los que se conectó nuevamente y que nos sigue. Quiero agradecer, Agustina, agradecerte porque la verdad que estoy muy, pero muy contenta, feliz de haberte conocido. Quiero agradecerte por haber conocido tu libro porque no sabes cuánto me ayudó. Porque la verdad que para nosotros es un honor que nos hayas convocado para comenzar esta gira federal, presentando tu libro, y la verdad que estamos muy emocionados. Em, yo feliz porque, como te decía, en la primera hoja de tu libro, ya en la primera página me emocioné, me trajiste muchísima tranquilidad a una situación particular que estaba viviendo, así que la verdad que te agradezco infinitamente. Se nos colgó un poquito. Se cortó Vivi. Pensé que había sido. ¿Se colgó completamente? A ver si vuelve. Nada, es agradecerte. Soy yo la que está inestable en la conexión, ¿se escucha bien? Se cortó un segundito. Ahí está. Ahora Perfecto, volví. Y les decía que, bueno, contenta con todo esto, ¿no? Agradecida, y contarles un poquito. Yo soy Viviana Massa, soy mamá de Matías y de Sofía. Matías, son mellizos, tienen 11 años, pero solo Matías está dentro del espectro. Y esta fundación nace a partir de un grupo de padres de niños con autismo que comenzamos y nos conocimos hace unos años atrás dentro de las salas de espera, y gente que se sumó y que creyó en este proyecto para empezar a hacer de Jujuy un Jujuy más inclusivo. Vimos y detectamos muchas necesidades, como en todos lados, pero Jujuy, realmente, por lo menos cuando nosotros comenzamos y llegamos al diagnóstico de nuestros chicos, que no se hablaba de autismo, no había prácticamente nada de información,
Y bueno, vemos que año a año esto se repite y queremos colaborar a que se llegue más tempranamente al diagnóstico, que se concientice, se difunda, que se hable de autismo. Creemos que el tema autismo está instalado en nuestra sociedad, en Jujuy, pero hay muchísimo por trabajar todavía, ¿no? Hay mucho para hacer, para empezar a hablar de inclusión verdadera, así que ese es nuestro granito de arena. Esta fundación fue creada y enfocada a contener a los padres. Queremos trabajar primero sobre los papás, porque si no estamos bien los papás, no estamos emocionalmente estabilizados, fortificados, empoderados, y si carecemos de información y de herramientas, difícilmente podamos ayudar a nuestros hijos. Entonces ahí está nuestra misión. Y la verdad que con mucha satisfacción estamos ayudando a mucha gente y eso nos hace infinitamente feliz. Esto no tiene precio para nosotros cada vez que recibimos información y noticias que pudimos ayudar a alguien, y de eso se trata, ¿no? Para eso creamos esta fundación y ojalá podamos desarrollar muchos proyectos para nuestros chicos, no solo para las familias. Hoy estamos enfocados en eso porque creemos que es lo primordial. Nuestro lema y eslogan es: en realidad no estás solo. Así que bueno, acá estamos aportando con nuestro granito de arena y siempre procurando hacer alianzas y procurando organizar actividades donde los papás podamos informarnos, no sé, acceder a herramientas desde las redes sociales, grupos de WhatsApp, encuentros virtuales como estos, información, cursos, talleres, encuentros presenciales, y creo que todo suma. Básicamente, para nosotros es muy valioso que nos podamos juntar los papás porque nos entendemos, nos conocemos, sabemos lo que sentimos porque lo vivimos, y así nos vamos fortaleciendo. Así que bueno, infinitamente agradecida por la convocatoria, Agustina, y gracias a todos por sumarse. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo les cuento brevemente, mi nombre es Agustina, mi hijo, yo soy mamá de 2 también, de Lucas y de Guido. Lucas tiene 14, que cumple este domingo, y Guido tiene 11. Los problemas de desarrollo de Lucas fueron detectados, empezamos a los 2 años y medio, bueno, digamos, no sostenía la mirada, no tenía lenguaje, y después hay un aspecto, digamos, como de la dificultad, que para mí creo que fue lo que más tardé como en asimilar y ahora en integrar a todo esto, que es el tema de la conducta y de la crianza en general, ¿no? O sea, era un chico, como yo lo tildaba, simplemente de un chico difícil, con mucho enojo, con muchos berrinches, caprichoso, ¿no? Entonces, bueno, un poco en el libro cuento mi recorrido, ¿no? Donde después de varios años, aunque nosotros estuvimos en un neurólogo, digamos, visitamos un neurólogo cuando él ya tenía 2 años y medio, en realidad el primer diagnóstico fue como, bueno, vamos a ver qué es. Entonces fue un diagnóstico, fue un entrar en terapias, pero fue también un decir, hay que esperar, que también para mí faltó y falta muchas veces, comunicación desde los profesionales para poder darnos herramientas, ¿no? O sea, como que tal vez en el día a día están apurados y no tienen tiempo de explicar lo que para ellos es obvio, o tienen una manera de ver que tal vez no siempre coincide con la que tal vez uno puede ir gestando, ¿no? Hay muchos profesionales, eso me parece que también hay que entender como a desmitificar, ¿no? O sea, los profesionales no son dioses, son personas, algunos se equivocan, hay buenos profesionales, hay malos profesionales, hay de todo, y es importante poder uno ir como transitando eso y observando y creyendo en sus instintos para ir buscando, rodearse de personas que nos ayuden, ¿no? Bueno, nada, la cuestión es que a partir de los 8 años de Lucas, donde yo ya estaba en una gran crisis, fue que me replanteé mi vida entera, porque no podía seguir adelante como venía, porque ya Lucas era absolutamente inmanejable. Una vez se escapó de la casa de los abuelos,
y lo terminamos encontrando con la policía. A veces tenía como conductas donde agarraba un cuchillo y me amenazaba, o sea, realmente la situación estaba tan desbordada que yo no podía dejarlo con ningún adulto, o sea, ni siquiera con mi familia, ni siquiera con mis padres. Entonces dejé de trabajar, pasaban muchas cosas, ¿no?, en nuestra vida, pero todo era complejo. Entonces para mí fue un momento de introversión, de decir, bueno, ¿cómo voy a llevar esto adelante? De replantearme todo, básicamente, y desde esa búsqueda nace este libro, ¿no?, donde cuento un poco toda esta transformación también en mi mirada, ¿no?, y en ponerme yo como un elemento justamente a modificar, ¿no?, y dejar de observar solamente qué le pasaba a él, sino entender que del otro lado estaba yo y qué cosas podía hacer yo. Entonces ahí como que salí de este lugar de impotencia, sobre todo, frente a lo que él no podía, y me empecé a hacer cargo de lo que yo no podía, y es esto un poco el libro, ¿no? Y lo increíble es, bueno, todo lo que va sucediendo en nuestra relación, en mí y en él, a partir justamente de lo contradictorio, ¿no? De no querer arreglarlo a él, y sin embargo hay un montón de cambios muy profundos que sucedieron. Así que bueno, yo hoy lo que tenía ganas de proponerles era hablar de este tema que a mí también me parece algo que no se charla mucho, y por eso me parece importante traerlo, que es el tema del estilo de crianza, ¿no? Que es algo que no es, o sea, digamos, no es algo que yo por lo menos en todo este camino nunca lo escuché de un profesional, ¿no? Tratando o hablando, pensando en las temáticas de los trastornos del desarrollo y del diagnóstico del trastorno autista. Y sin embargo, bueno, en este último tiempo en el que me dediqué mucho a leer, a investigar, a cuánto artículo, a cuánta página, ¿no?, empecé a entrar también en diferentes maneras de pensar la educación y de pensar la crianza. Y ahí descubrí, ¿no?, estas formas de ver sobre la crianza, que hay miradas, ¿no?, donde se considera al niño de una manera tal vez más respetuosa, con más escucha, con más libertad, de lo que en general estamos acostumbrados, me parece, a nivel general como sociedad. Y me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando nosotros criamos a niños que en general también, como característica del autismo, son inflexibles, ¿no? Entonces, de repente, frente a la inflexibilidad, frente a la dificultad cotidiana, más allá de todas las terapias que podamos hacer, más allá de los profesionales que encontremos, más allá de todo eso, hay un montón de tiempo que estamos en casa con nuestros hijos, ¿no?, y nuestras hijas. Y hay decisiones que tenemos que tomar en lo cotidiano. Y ahí me parece que esta idea, ¿no?, de los estilos de crianza, que algunas personas llegan simplemente por interés, digamos, por otras razones, no porque tengan un niño con dificultades de desarrollo socioemocionales, pero llegan por otra razón, porque les interesa el tema y quieren criar de manera distinta. Pero sin embargo a mí me pareció que sería muy interesante linkear todos esos conceptos a las dificultades de las familias que tienen chicos con problemas de desarrollo, porque es una variable muy importante, porque para ir concretamente, ¿no?, a mi experiencia, y después de decir esto, los invito a que lo charlemos, y el que quiera traer sus ideas y sus anécdotas me encantaría. Digo, el principio, ¿no?, para mí de mi vida con Lucas, más allá de que me dieron un diagnóstico, yo, digo, por un lado pensaba en la dificultad, y por otro lado pensaba en la crianza. Y en la crianza como, bueno, los horarios, la disciplina, cómo me tiene que responder, cómo tiene que hacer caso, ¿no?, todos estos elementos. Y en eso yo, digamos, no pensaba que tenía que variar algo. Entonces, durante mucho tiempo, y esto también lo traigo porque siento que cometí un gran error, y muchas veces asesorada por profesionales también, nosotros teníamos un psiquiatra que él me dijo, este chico necesita más orden y disciplina, ¿no? Y
Y yo era muy estricta y los ponía en penitencia ¿no? Y un montón de formas, y pensaba que tenía que bañarse exactamente una hora y luchaba con él para que entrara al baño esa hora y tenía que comer de una forma. Y había un montón de situaciones difíciles, agresivas, agotadoras, ¿no? Que nos ponían en oposición a mi hijo conmigo, y que hacían mi vida realmente como terminar como odiando la maternidad, odiando la cotidianidad, o sea, haciendo que realmente la crianza se convierta en una situación como de lucha continua. Entonces, yo recién ahora empecé a abrirme, a flexibilizar en mi mente un montón de cuestiones que yo creo que si las hubiera implementado mucho antes, hubiera hecho mi vida y la de él más fácil, ¿no? Y es eso lo que me parece como interesante. Igual yo vi que hay muchos de ustedes, por lo menos que he escuchado, que ya tienen niños más grandes, y es interesante también, en general se suman gente que muchas veces tiene niños recién diagnosticados, o chicos de 3, 4, 5 años acá, por lo que se presentaron, varios de ustedes tienen tienen niños que ya son como personas casi adultas, ¿no? Adolescentes casi adultos. Entonces, bueno, tenemos otras situaciones. Igual también ahí me parece que está para charlar, pero creo que sería muy útil para papás o mamás que empiezan con esto y que tienen niños pequeños, que tienen tanta inflexibilidad, poder abrir estas ideas que en lo que a mí respecta, no sé, nunca lo pude charlar con los profesionales o los terapeutas, ¿no? De manera así, los que yo he encontrado en mi camino. Si me quieren alguno de ustedes contar su experiencia o contarme si se entiende un poco a lo que voy, y después podemos como profundizarlo. Vivi, vos. Bueno, yo quería si alguien quiere hablar, por favor, pero sí, totalmente de acuerdo. A mí me llevó años, los primeros años, siempre esto de, me sentí muy identificada, como te decía, con el libro, porque nos pasó, yo empecé a leer tu libro y fue leer mi historia, o sea, me vi reflejada totalmente en todo. Y esto de correr, de tener años de... Ay, qué lástima. A ver si vuelve. Te quedaste frisada, pero recién volvió. Sí, si no le pedimos a ver si se cambia a datos, si es que está con celular. ¿Alguien más quiere intervenir hasta que vuelve Viviana, hasta que la conexión de Vivi vuelva? Y después le damos la palabra de vuelta a ella. Julio, desmuteate. Ahí está, ahora sí. Yo les quería contar que en nuestro caso, al principio fue difícil cuando nos dieron el diagnóstico de Eduardo en primer lugar, porque Matilde vino después. Fue difícil porque no lo esperábamos. Si bien Eduardo empezó en salita de 3 y fue difícil la adaptación para él, y nosotros esperábamos que se adapte, no se adaptaba, hacía berrinche, había crisis, y nosotros no sabíamos que esas crisis estaban incluidas en su personalidad, en su diagnóstico, porque hasta ese momento no sabíamos cuál era su condición. Simplemente creíamos que Eduardo tenía esa actitud. Y bueno, esa inflexibilidad también nos tocó a nosotros, a mí en particular, y bueno, fue un proceso que fuimos pasando, que ya de la salida de 3 nos dijeron, hay una advertencia. Bueno, fuimos a los profesionales, nos dieron el diagnóstico, y bueno, y luego de eso empezó el cambio, porque necesitamos justamente aprender. Yo, en mi caso, yo había escuchado de oído la palabra autismo, nunca
nunca me había tocado en mi familia, y empecé como cuando empecé la facultad, a interiorizarme, a buscar bibliografía, testimonio, el significado de la palabra, entenderla etimológicamente, a buscar toda la información acerca de esto. Y me informé lo más posible. Con mi esposa fuimos a ver a profesionales, pedimos toda la ayuda posible. Yo creo que en ese sentido no nos dejamos estar, no reparamos en gastos en cuanto a la visita a los profesionales. Buscamos una primera opinión, luego una segunda opinión para saber qué terreno estábamos pisando, porque dijimos, bueno, ahora lo importante es Eduardo y tenemos que nosotros saber qué terreno estamos pisando para poder ayudarlo, porque era la única manera de poder ayudarlo para que él mejore, para entenderlo prácticamente, para entender por qué actúa de esa manera, y nosotros también hacemos nuestra autocrítica, si bien no es culpa nuestra, pero hacer nuestra autocrítica en el sentido de cómo estamos encarando nosotros esta situación, y luego plantearlo a la familia, plantearlo en este caso a sus abuelos, a sus tíos, para que Eduardo, cuando vaya de visita a la casa de sus abuelos, a sus tíos, trabajamos todo en equipo, en la misma situación en el tema de los valores, que si decimos, por ejemplo, que Eduardo tiene que dar las gracias aquí en casa, lo mismo tiene que hacer en la casa de los abuelos, en casa de los tíos, y también priorizar valores en cada lugar donde va Eduardo. ¿Para qué? Para que no se desestabilice y sepa que tiene que comportarse de determinada manera, porque eso le va a servir en el día de mañana. Y lograr, obviamente, lo que nos costó desde el diagnóstico de que Eduardo tenía 4 años, ahora que tiene 10, lograr que los tenga incluidos. De hecho los tiene incluidos, nos felicitan en la escuela más que nada, y en las terapias donde él está asistiendo, porque es un nene educado. Sí por ahí tiene su crisis en que vuelve otra vez, pero ya no es tanto en el sentido que ahora le podemos decir no. Al principio no podíamos usar esa palabra y nosotros no sabíamos que ese era el detonante de las crisis. Nosotros creíamos que él estaba equivocado, que no nos entendía, y nosotros estábamos ahí machacándolo, y nos dimos cuenta con el tiempo. La verdad fue un proceso difícil porque nos dimos cuenta que tendríamos que buscar una alternativa a la palabra no. Y fue un desafío porque pensábamos, ¿cómo le podemos decir no usando otras palabras para que él pueda entenderlo, lo asimile y lo incorpore? Y fue un proceso, todo pasó varios años que estábamos con mi esposa, con mis cuñados, con mi hermana, buscando la manera en que nadie le tenía que decir no, que busquen otra alternativa, y fue un proceso. Y en ese proceso... Qué lindo desafío para los adultos, ¿no? A veces que a mí me pasó también esa idea de decir, yo tengo que sacar el no de mi vocabulario, es súper interesante, o sea, es increíble el ejercicio, porque, y a mi papá todavía le cuesta, ¿no? Y yo le digo, no digas no. O sea, ¿cuántos adultos empiezan, ¿no? Y sobre todo cuando se dirigen a los chicos con un no. Primero que nada, antes que nada dicen no, y eso ya genera todo, ¿no? Dispara emocionalmente para un montón de niños, ¿no? Pero es interesante esto que decís de, bueno, como ahí este es el planteo más profundo, me parece, ¿no? De cómo sociedad, bueno, entendemos la inflexibilidad cuando tenemos un diagnóstico, y recién ahí buscamos como por otras formas de comunicarnos, otras formas de llegar a ellos, pero lo difícil es que en realidad esto estaría bueno que esté disponible, ¿no? Esta escucha de los adultos siempre, y en este momento de transición, porque si no pareciera como que, bueno, o sea, soy estricto y es un berrinche hasta que alguien me dice que es una patología, y ahí lo entiendo como patología. Entonces hay como una dicotomía entre nuestras maneras de observar a los niños. Digo, yo lo veo también en mi otro hijo, que no tiene autismo, pero también se pone inflexible, ¿no? Por momentos. Digo, bueno, ¿cuáles son mis herramientas como mamá para trabajar esa inflexibilidad? Y me doy cuenta que todo lo que, ahí es donde
esta idea que yo quisiera traer, ¿no? De la crianza más respetuosa. Me parece que es un valor que es importante que lo podamos entender como valor más allá de lo patológico, ¿no? Porque nos sirve con cualquier hijo o hija. Es importante que tengamos este otro nivel de escucha para entender a los niños más profundamente, porque cuando lloran o cuando se enojan o cuando es esta falta de herramientas para que suceda de otra manera. Y no es solo los niños que tienen autismo que les sucede, ¿no? O sea, le sucede a cualquier chico o a cualquier chica que está en un proceso de desarrollo. Así que me parece que esto es algo como para charlar. Ahí volvió Vivi, si querés Viviana, podés terminar un poco la idea. Gracias, Julio, también. Volví, no me puedo conectar con la computadora, así que estoy desde el celu. Pero sí, me pareció muy interesante y nos pasó, como te decía, esto de adaptar las crianzas, pero de adaptarnos nosotros. Nosotros tuvimos que adaptarnos y ahí nos cambió la vida y les cambió la vida a él también y a todos. Porque esto de tener tantas restricciones, no sé, a veces de seguir a rajatabla cada uno de los abordajes, nos estresaban, no siempre nos funcionaba, y la verdad que es interesante poder, ay, me fui de vuelta, estoy acá. Cambiaste el video, pero te escuchamos bien, ahí está. Qué interesante esto de respetar al niño y empezar a escucharlo, a observarlo. Por otro lado, también yo siempre insisto en esto de exigir a los equipos un poco más de participación de parte de los padres, porque parece que somos solamente remiseros que llevamos, traemos, entramos, entran, se meten en otro consultorio, y el tiempo para escucharnos, para hablar sobre los avances, estas benditas devoluciones que son siempre mínimas, escuetas, y que la verdad que nunca son suficientes. Así que yo, aparte, algo que me gustó mucho y que se los quiero leer de tu libro, y me pareció súper interesante esto, para aceptar a Lucas tenía que dejar de pretender que fuera otra persona, soltar al hijo que había imaginado y abrazar al que tenía. El primer paso era conocerlo y disfrutar lo que tenía de especial, cambiar en mí lo necesario para construir un nuevo vínculo, descubrir sus intereses, percibir los cambios de sus estados emocionales y descifrar el origen de sus comportamientos eran la base de cualquier tratamiento. En vez de apresurarme a buscar más terapias y especialistas, debía dedicarle el tiempo necesario a esas tareas. Me pareció fabuloso. En esta etapa de adaptar la crianza, eso es súper importante, observarlos, buscar sus intereses, relajarse, aunque no parezca fácil, aunque parezca fácil, sé que no es fácil, pero es necesario, eso se traslada a la familia, se traslada a él, a ese niño, a esa niña, y en definitiva impacta en la calidad de vida de nosotros y de todos, ¿no? Así que yo lo logré descubrir después de mucho tiempo, de muchos golpes, de muchas crisis, de entrar en esta locura también nosotros, porque llega un momento en que nos desbordamos, y esto hay que decirlo, y eso es lo que me encanta de tu libro, porque lo contás tal cual es, sin dibujarlo, sin maquillarlo, y porque nos pasa a todos, aunque no queramos, y nos seguimos equivocando muchas veces, porque realmente somos humanos. Y bueno, y está buenísimo poder reflejarnos en esos, porque son nuestras debilidades y quisiéramos no tener que equivocarnos, pero bueno, tenemos que asumirlo. No, seguro, pero además lo que yo pienso, ¿no?, es cuántas veces este nivel de exigencia que tenemos en lo cotidiano, por cumplir, como vos decías, a rajatabla, a veces, ¿no?, los tratamientos, o también esta idea de cómo debería ser lo cotidiano, ¿no? O sea, bueno, porque yo, por ejemplo, esto, ¿no?, asumir la propia historia. Mi papá, sobre todo mi papá, pero más que mi mamá, la mesa siempre fue sagrada. O sea, nosotros teníamos que estar todos sentados en la mesa para comer, era un momento súper importante. Y cuando se llama a comer, todos inmediatamente a sentarse en la mesa, porque se fría la comida, porque este detalle tan simple como esto yo en mi vida estaba incorporada.
a Lucas le cuesta de una manera terrible encontrar ese momento, si él está haciendo una actividad, cerrar en un momento particular y decir, es hora de comer, y él dejar eso que está haciendo y ir a comer, no es compatible con él, porque él tiene un grado de compromiso con lo que hace, que él necesita concluir lo que sea que está haciendo para poder ir, ¿no? Entonces, esto que les cuento, así como tan tonto como parece, tan como banal, ¿cuántas veces por día llamamos a comer a nuestros hijos? O sea, ¿cuántas comidas diarias tenemos, multiplicado por la cantidad de días al año, por la cantidad de años que venimos criando? Yo no te puedo decir la cantidad de veces que sufrí, lloré, se enojó, pataleó, y tuvimos de repente una comida de mierda, donde la pasamos todos mal. Entonces, yo quiero decir, por ejemplo, cuando hablo de adaptar la crianza, y es esto que recién ahora, ¿no? Incluso ni siquiera cuando estaba escribiendo el libro lo tenía como tan asimilado. Recién ahora empecé a decir, hay cosas que tienen que ver con la manera en que a mí me criaron. Y que yo traslado como que tienen que ser de esa forma con mis hijos. Y sin embargo, cuando observo cómo son mis hijos y qué necesitan ellos, y qué necesito yo realmente, qué necesitamos nosotros internamente como familia, para poder poner en orden de prioridades lo que realmente nos da bienestar en lo cotidiano. Hoy, yo igual esto de la comida lo hice, o sea, enormemente hasta hace poco, pero ahora, por ejemplo, que tengo un hijo de 14 años, y que tiene esta dificultad, digo, no esta dificultad, esta particularidad con las comidas. Yo dije, yo ya no me hago, yo no lucho con esto, porque digamos, en la idea del debe y el haber, o sea, los pros y los contras, me doy cuenta que me saca más de lo que me suma. O sea, para él, para mí, para nuestro vínculo, y también, como digo, como familias, solo nosotros sabemos, digamos, la cantidad, yo esto creo que lo ponía en el libro, ¿no? La cantidad de, entre comillas, batallas que tenemos que afrontar día a día. Entonces, decidir cuáles valen la pena y cuáles decir, no, pará, estas son demasiadas, porque terminan haciendo que mi vida sea tortuosa y la de él también, ¿no? Y, por ejemplo, yo viví en Estados Unidos, viajé mucho por Estados Unidos, incluso antes como bailarina de tango. En Estados Unidos la gente no se sienta todos a la mesa a comer en familia, que a mí siempre me pareció un horror, pero quiero decir, es una sociedad que funciona, los chicos no salen todos atrofiados porque no se sentaron en la mesa en el horario indicado, no es que colapsa el mundo. Y hay ciertas cosas que pensamos que si no las hacemos con nuestros hijos, va a colapsar el mundo, y van a salir arruinados, o lo estamos arruinando la vida, o no van a poder tener... Y lo que digo, yo creo que no hay nada que esté bien o esté mal, pero lo que digo es que está bueno charlar de eso para uno, ¿no? Cada uno de nosotros poder reflexionar y en la totalidad de nuestra cotidianidad, de nuestra vida diaria, que es eso lo que creo que, como decía Viviana, no hay tiempo de los profesionales, por una razón o por la otra, y sin juzgar, la realidad es que no hay, es como, bueno, como la idea del médico de cabecera, muchas veces no hay un profesional que debería existir en cualquier tratamiento, que realmente tenga tiempo de sentarse con nosotros a charlar este tipo de cosas, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo es la totalidad de nuestra vida? O sea, ¿cuántos hermanos tiene? ¿Qué hace la mamá? ¿Qué hace el papá? ¿Tienen ayuda extra? ¿Cuánto viajan? Como pensar que nuestra vida es un todo y que cuando tomamos decisiones tienen que estar puestas como dentro de todo ese contexto. Entonces, si, como vos decías, Viviana, si uno está desbordado, porque ya está cansado, decir, bueno, y no come hoy, o sea, o come más tarde cuando él tiene ganas de venir, y no me voy a poner a gritarle y que él me grite y tener una crisis en este momento del día, porque realmente nos va a quitar, digamos, nos va a restar más de lo que nos va a sumar ese momento. Hay un par de escritores digamos, de médicos y de referencias que había también separado, así como Viviana, bueno, hermosamente leyó un pedacito del texto mío que tiene que ver con lo que nos pasa a todos, ¿no? De aceptar a nuestros hijos, pero yo separé hay un médico que sigo bastante, que es un psicólogo, psiquiatra norteamericano, que se llama Daniel Siegel, y él habla tiene un libro, de hecho, en el cual
me nutrí bastante para tener para reflexionar sobre estas cosas. Y él habla mucho de el autoconocimiento de los padres sobre su propia historia de infancia, para poder pensar un poco qué hacemos con nuestros hijos en lo cotidiano. Y creo que esto es más válido todavía y más importante de hacer cuando tenemos un hijo o una hija con dificultades, que digamos de alguna forma sale de la norma y que no es que fácilmente pueda adaptarse a lo esperado, ¿no? Y a la crianza tradicional. Entonces está bueno, me parece, hacer esta como... A mí me pasó hace poco, ¿no? Leyendo el libro, como empezar a decir, bueno, ¿y cómo era mi infancia? O sea, ¿qué es lo que yo me acuerdo que para mi familia eran valores que no eran como negociables, ¿no? Y cómo yo estoy trasladando esos valores no negociables a mi hijo, que tiene estas particularidades, y que es quien es. Entonces, de repente, este pasaje, ¿no? Este como ritual de generación en generación, cuando no tenemos un hijo con dificultades, no nos lo planteamos, porque sucede, porque lo hacemos, y porque nuestro hijo lo pueda aceptar, y esto va pasando. Pero cuando la realidad nos muestra que no puede, que no es la crianza adecuada para él, bueno, ¿cómo hacer para replantearnos qué es lo necesario? Y esto para mí no tiene que ver con las terapias, o sea, por eso digo, ¿no? Esto es realmente una temática de crianza generalizada, en los momentos internos. Y Daniel Siegel habla de un par de, para él, lo que son como los fundamentos de la crianza, y habla de, bueno, la atención, de poder atender, bueno, esto que leía Viviana recién, de la escucha, ¿no? De realmente interesarse por qué le está pasando la vida emocional en ese momento, porque también digo, a mí me pasó mucho con la idea de la crianza, la idea de cuáles son, como yo digo, bueno, yo voy a hacer, Lucas tiene que hacer esto, esto y esto, todos los días, ¿no? Y durante mucho tiempo está, por un lado está el tema de las rutinas, ¿no? Tenemos tanta insistencia, y que es súper importante, ¿no? En generar rutinas. Desde muy chiquitos nos hablan de la importancia de la previsibilidad, de que las cosas sean ordenadas. Yo durante muchísimo tiempo a Lucas era como, bueno, siempre a la misma hora al baño, para que se bañe, tener la comida a la misma hora, o sea, toda esa rutina, que por un lado es re importante. Pero por otro lado está, y este médico, ¿no? Lo trae como idea de crianza, él lo llama la flexibilidad de la respuesta, que es el concepto de poder adaptarnos a la situación precisa de ese día y ese momento. De no ser nosotros tampoco inflexibles y como autómatas en nuestra manera de criar. Por más que nosotros tengamos ideas como de cómo son las cosas y cómo queremos que sean, y rutinas, poder entender que si un día pasaron cuestiones, que sabemos cuáles pueden ser o no, y como sintonizar con el momento emocional que está viviendo esa persona, y entender que de repente ese día no tiene que ir a bañarse esa misma hora, porque no puede todavía, o porque es más valioso escucharlo y que un día no suceda, que pase un escándalo y tener una crisis y tener un problema para poder sostener la disciplina, ¿no? Eso para mí fue durante mucho tiempo un gran dilema y una causa de culpa también, ¿no? De sentir que si yo no estaba logrando esto, el absoluto cumplimiento de las cosas riguroso, siempre, bueno, obviamente que es un hilo muy finito, ¿no? Pero siempre estaba con esta duda de, si hoy no lo hace, entonces mañana va a ser todavía más difícil. No sé si les pasó. Como, si dejo que hoy no se bañe, mañana no lo consigo ni en pedo. O sea, va a ser el doble de complicado. Pero lo que me di cuenta con el tiempo es que para mí, en mi opinión, esto no es cierto. No es que lo que hoy no sucede al otro día es el doble de difícil. Todos nosotros, me parece que en esto, si nos pensamos a nosotros mismos, sabemos, tenemos un día de repente que nos sentimos de una cierta manera, que no somos capaces, no sé, de salir a la calle,
o de levantarnos de la cama, y eso no es una norma de que, no va que cada día va a ser igual, o que cada día va a ser peor, ¿no? Entonces, me parece que el respeto a esa especificidad, a ese momento, a ese día, y a tener la apertura, ¿no? Y no tener culpa de decir, bueno, ¿sabes qué? Hoy no te sentís para bañarte, o sea, te estoy escuchando. Me parece que construir ese vínculo de escucha muchas veces es más valioso que sostener la disciplina rajatabla. No sé qué opinan, si tienen ejemplos o ideas los que están acá sumándose. Vivi. Están tímidos, hablen. Están todos tímidos, nadie habla. Díganme algo. Yo tengo millones de anécdotas para contar, pero me gustaría que alguien más hable. No, nosotros también éramos muy, muy estrictos, yo soy muy exigente, y ahí anda llorando, entró en crisis porque no sé qué vi en la tele, y bueno, un poco inflexible con algunas cosas. Pero no, nos cambió la vida desde el momento en que dejamos de ser tan estrictos y nos relajamos, sí, sí, totalmente. Esto del almuerzo también, nada, si se quiere mover y se quiere levantar porque lo necesita hacer una carga o se quiere ir y volver, ya está. No podemos estar lidiando todos los días y no la pasa bien nadie. Y la verdad es que cosas que ellos no las pueden manejar, de hecho no las pueden manejar, entonces eso es lo que hay que entender y nos tenemos que adaptar, ¿no? Por lo menos nosotros lo vivimos así y realmente mejoró la calidad de vida a partir de ese momento. Sí. ¿Alguien más quiere sumar o quiere opinar para un lado, para el otro, lo que sienta decir? Me parece que esto es una temática como muy de familias, que muchas veces en las terapias no se llega, y sin embargo es la mayor cantidad de tiempo del día, ¿no? Que pasamos, y que a veces este cambio en algunas actitudes nuestras o en conceptos frente a la crianza puede hacer un mundo de diferencia, ¿no? Como decía Viviana, a veces, o sea, relajar un elemento que nosotros pensábamos que es imprescindible para la vida, ya teniendo que afrontar una crianza compleja, difícil, es como decir, bueno, o sea, ¿cuáles son nuestras propias prioridades frente a esta situación que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Qué considero que es lo más importante? Yo personalmente en este momento, encima que estoy con un hijo que acaba de cumplir 14 años, igual me pasó esto, lo empecé a sentir como por lo menos hace 2 o 3 años, donde empecé a sentir mucha distancia entre él y yo, ¿no? O sea, donde cada vez él se sentía más enfrentado, y me sentía a mí como la persona, o sea, que le hacía la vida imposible, o sea, y había mucho enojo de su parte conmigo. Y realmente dije, o sea, ¿de qué me sirve esto? O sea, yo no entendí también que de ninguna manera voy a poder ayudarlo, o él va a poder sostenerse en mí si él digamos, me identifica con esa idea de madre. Entonces, realmente estar a la escucha, de decir qué vínculo quiero construir, cómo paso tiempo, y esto, bueno, cada día, digo, obviamente cometemos errores todo el tiempo, y no somos, pero bueno, desde dejar de juzgar lo que le gusta, desde sentarme a ver un video con él de YouTube que no me interesa, ¿no? O desde y de qué forma yo puedo realmente hacer que él me sienta cercana, en un momento en el cual estamos como entrando en la adolescencia, en la cual cada vez es más difícil, ¿no? Y ustedes, hay muchos que tienen, que decíamos, ¿no? Me hablabas, creo que Claudia tenía de 17, donde ya estamos pensando realmente, tiene que ver con son niños adultos que tienen autonomía, que se empoderan obviamente de sus decisiones. Entonces, ¿cómo poder estar cerca sin pretender dirigirlos o mandarlos? Esto me parece que es re complejo,
y importante, ¿no? Para realmente poder cumplir nuestro deseo, que es, bueno, me parece, ¿no? Que realmente se conviertan en personas felices, que puedan vivir una vida plena, o sea, ¿no? Como, cuáles son nuestros valores que estamos buscando y cuáles son las estrategias para llegar a eso. Ahí la veo a Laura, ¿sí? No sé si Claudia quería decir algo, que se había activado el micrófono cuando la nombraste. Sí, sí. No, yo por mi medio también empecé a conocerla, como decían ustedes, empezar a romper esa rutina un poco, porque me pasó una vez de que yo tenía que hacer la tarea con ella. La llamé para que hagamos a un horario, y justo ese horario que la llamé para que venga a hacer la tarea, pasó en el dibujito que a ella le gustaba. Bueno, ella vino a hacer la tarea. Y se sentó conmigo, hicimos la tarea. Pues después que terminó la tarea, ay, no saben lo que fue. Por tu culpa que no vi mi dibujito, era una crisis, un llanto, y bueno, ya después ya empecé a respetarla a ella. Y bueno, Amanda, Nadia, ¿qué hora hacemos la tarea? Empecé que ella me ponga el horario para que hagamos la tarea, porque también para que la hagan tranquila, para que no estén mal tampoco ella, ni obligarla. Igual para comer también, cuando no tienen deseo de comer ese momento, le digo, bueno, esperemos. Después ya solita vienen, me piden que quieren comer, que quieren tomar algo. Yo ya me relajé también, ya no las obligo, la edad que tiene ya 17 años. La verdad que le iba conociendo día a día, fue difícil, porque al principio acá no se conocía sobre autismo, no había profesionales que que puedan brindar las terapias. Bueno, yo me iba informando, yendo a charlas, yendo qué sé yo, a cursos, a todo lo que tenga que ver con autismo, para aprender esta estrategia, para poder implementarla a ella acá en la casa. Así, con todo eso aprendí. Ahora ya con 17 años, ella ya no tengo tanto berrinche como sabían tener antes, sobre todo Nadia, que me rompía la ventana de la pieza, tiraba todo, me rompía los vidrios, tuve que sacar los vidrios de la ventana. Y era todo un caos ese momento, pero así, yendo a charlas, yendo a todo que tenga que ver con el tema, iba aprendiendo y la volcaba toda esa estrategia que aprendí acá a la casa, enseñando a mi hija mayor, enseñando a mi marido también cómo poder tratarla, para que vivamos todo en armonía y tengamos toda una paz en la casa, para que ellas estén tranquilas, sobre todo ella, para que ellas estén bien, la pasen bien, no hagan tanto berrinche como sabían hacer cuando era más pequeña, cuando uno no conocía sobre el tema. Gracias a Dios, como te digo, ahora ella comprende más, ya habla más, sobre todo, como te digo, Nadia, la que me cuesta más, ya sabe, elabora más oraciones cuando necesita algo, o ya contesta cuando su hermana mayor, por ejemplo, ya la es por demás de empalagosa, le digo yo, porque le hace cariño a cada rato, que la besa, que la abraza, y le digo, Amanda, Nadia, defiéndete, y ella dice, basta, Cecilia, ya no me molestes, déjame tranquila. Ve, ahí ya le digo que se defienda, que empiece, viste, a implementar más palabras. Y es una risa para nosotros y una felicidad cuando ella aprende algo y nos sorprende con mi hija, la mayor. La verdad que nos emocionamos y nos reímos, sobre todo Nadia. Y cuando Amanda hace algo y Nadia, ella la contesta, bien hecho Nadia, bien hecho Amanda, como que le contesta a su hermana. ¿Ellas son mellizas? Sí, son mellizas mis niñas, así que ayer casualmente me llenó de alegría porque me salí 2 horas, mi hija mayor se fue a la escuela, yo salí a averiguar un temita que estaban brindando acá el municipio, que trajo varios especialistas aquí ayer estaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, fue a averiguar un temita para ella, y me salí 2 horas, salí cerca de las 2 de la tarde, volví como a las 4. Cuando vengo, yo dejé todo limpio, después que almorzamos salí, dejé todo limpio para que se seque.
los platos, las cucharas, platos, bueno, todo lo que ocupábamos. Y cuando vengo, dejé todo en la mesa y cuando vengo, estaba ordenado todo en su lugar. Y eso me sorprendió a mí, porque eso lo hizo Amanda sin que yo le esté diciendo. Eso la verdad que me llenó de alegría, porque ella se dio cuenta que eso no era ahí, que sabe que eso, cuando yo venga, lo tenía que guardar en el lugar que corresponde. Lo hizo ella antes que yo llegara. Preparó jugo, porque a ella le gusta la limonada, hacía calorcito ayer. Preparó mamá, le hice limonada, me dice, bueno, me preparó limonada. Después, cuando yo estaba sentada acá y revisando algunas cositas, viene del cuarto, viene con la carpeta de biología, que ya había hecho la tarea de biología. Esas cositas, sin que yo le diga, sin que yo esté, ya lo hizo solita. Y eso me llenó de alegría, porque está empezando entonces ella a ser más responsable, a ver las cosas que en la casa, viste, uno todos los días lo hace, ya lo está haciendo ella también, sin que uno le esté diciendo que lo haga. Por supuesto que uno lo venía enseñando día a día, mira, esto tenemos que ordenar, tenemos que guardar, pero eso me llenó de alegría ayer, porque lo hizo ella sola, sin que yo esté, sin que le esté diciendo. Y o sea que todo lo que venía enseñándole, todo lo que aprendí yo y volqué aquí en la casa, está resultando. Por eso a los papás que recién están empezando, darles ese aliento, viste, de que ellos pueden, uno día a día uno tiene que ir de poquito, hablándole, enseñándole las cosas de la casa, ¿viste? Y ellos lo van a aprender, cuando menos lo esperen, ellos lo van a aprender, como ayer lo hizo mi hija, porque la verdad que me emocionó bastante eso, porque ella lo hizo sin que le estemos dando una orden, por decirlo así. Lo hizo sola porque sabía que yo al venir ya tenía que ordenar todas las cosas donde corresponde, bueno. Ya lo hizo ella, sin que yo le esté diciendo. Mira, y como eso, otras cosas también. Sí, eso es hermoso. Vos sabés que estaba pensando en algo que hace poco leí hay otro médico, ¿no? Que para mí fue muy, muy importante, que se llama Marshall Rosenberg, que yo lo nombro bastante en el libro, que creó este método de comunicación no violenta, ¿no? Y él habla de algo que recién vos decías, Claudia, que me parece muy, muy importante, que decía, uno tiene que, como persona, tiene que pensar, ¿por qué el otro, qué es lo que yo quiero que el otro haga? Pero la siguiente pregunta es, ¿y por qué quiero que el otro? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón por la que quiero que el otro lo haga? Quiero decir, si yo quiero que levante los platos, cuando lo hace, ¿quiero que lo haga porque tiene miedo de que va a haber una consecuencia, o quiero que lo haga porque piensa que de esa manera me ayuda para que yo no tenga tanto trabajo? Quiero decir, no es solo lo que logramos que nuestros hijos hagan, sino cuál es la motivación que ellos tienen para hacerlo. Y eso cambia todo, es increíble, porque a veces vos podés estar logrando algo, pero si la motivación de ese acto no es la motivación genuina, ¿qué valor tiene en realidad? ¿No? Claro. Ya, y ahí eso es una manera, para mí es una manera diferente a la que yo pensaba cuando criaba, ¿no? Pensaba, por ejemplo, Julio, habíamos hablado antes de los modales. Por ejemplo, yo en una época, me acuerdo que a mí este tema del gracias, por ejemplo, yo estaba ¿cómo se dice? Como mortificada de que Lucas era tan mal educado, porque había un montón de cosas que yo pretendía que él hiciera que no hacía. Pero esas cosas tenían que ver realmente con la percepción de los gestos del otro, con el agradecimiento, ¿no? Y realmente no, o sea, lo que me di cuenta es que yo tenía que como intensificar más la manera en la cual yo era generosa con él, o yo me daba esos actos, pero que no peleando con él para que lo haga obligado, iba a surgir ese agradecimiento, ¿no? Por lo menos esta es mi experiencia con Lucas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de venir del supermercado y tener todas las bolsas y decirle, ayúdame, y me diga, no. Y yo en una época lo obligaba, y el obligo era berrinche, y era peor, ¿no? Y esta crisis. Sí, sí. En un momento empecé a decir, bueno, no lo voy a obligar. Entonces, yo tengo todas las bolsas y le digo, ¿me ayudás?
no, bueno, no te preocupes, yo lo hago. Y esto, que es como, o sea, que como decía Claudia, hay que tener mucha paciencia, porque parece que como que no, nunca va a suceder, que nunca va a haber un cambio, pero realmente si uno confía en lo que está haciendo, en el gesto genuino, ese modelo de conducta indefectiblemente va entrando día tras día. Y el día menos pensado hay una persona, y hoy por hoy me pasa que Lucas me ve y te ayudo. No siempre, porque puede estar con su mundo y está pensando en otra cosa, pero yo veo que hay un montón de gestos que tienen que ver con la empatía, con el agradecimiento, con la percepción del esfuerzo del otro, que es eso lo que yo estaba buscando de él. Entonces ahí surge el gracias, ¿no? Porque te lo agradece porque realmente se da cuenta de que estás haciendo algo por él. Sí, y la otra vez también, bueno, Nadia, como como dije, ella la que más me cuesta a veces, el otro día entraba yo también con las manos ocupadas, no podía abrir la puerta. Antes no, yo tenía que dejar las cosas y abrir yo la puerta. Y cuando llegué, estaba llegando, ella solita vino, vio que yo venía, ella solita vino, me abrió la puerta para que yo entrara. Esas cosas de que de a poquito ella va aprendiendo, sin que yo le pida, ella solita vino y abrió la puerta, sabe que yo no lo iba a poder abrir. Y le digo, pues está bien, muchas gracias, Nadia. Dele, ella se puso feliz. Muy bien hecho, Nadia, se dice ella sola, ¿viste? Bien hecho, Nadia. Solita, sí, bien hecho, mi amor, te amo. Y bueno, le empecé. Y son cositas, ¿viste? Que uno va viendo día a día, que te llena de felicidad, ¿viste? Porque no la estás obligando a que te lo hagan, sino que ya sale de voluntad propia, que ellos están empezando a hacer las cosas. Bueno, frente a cómo cultivar también de las lecturas y cosas que fui estudiando, leyendo en estos tiempos, frente a eso hay dos ideas que a mí me ayudaron mucho, ¿no? De decir, bueno, ¿qué hago? Si no lo obligo, ¿qué hago? ¿Cuál sería la otra opción? Y hay dos ideas. Una es lo que acaba de decir Claudia, realmente poner el foco en lo positivo. O sea, lo más mínimo que sucede, por más que sea mínimo, si vos lo festejás, crece. Y eso es increíble. Me acuerdo una vez yo leí un libro, un estudio, que me acuerdo que lo empecé, porque Lucas, por ejemplo, es extremadamente como que tiene este miedo de que no le va a alcanzar. Entonces nunca convidaba, nada. Y desde chiquito no convidaba. Y esta idea de, ¿cómo podés no convidar? Te obligo a que agarres y repartas galletitas. Y crisis, quilombo. Entonces, me acuerdo que yo había leído en un libro que me pareció increíble, que si por ejemplo, o sea, si vos sos un nene, esto lo habían hecho, es como un experimento, que habían hecho con nenes de 3, 4 años. Si un nene, vos le decís, che, me compartís galletitas, y tiene todo un paquete de galletitas, y agarra una, y te da la mitad, ¿viste? Nada, o sea, y vos decís, gracias, qué generoso que sos realmente muy generoso. Y ¿sabés lo que en el experimento lo que decían? Es que cuando vos decís eso, el otro naturalmente vuelve a repetir el gesto. Entonces cuando vos decías, qué generoso que sos, el nene le daba otra galletita más. Que inicialmente, si vos, en cambio de eso, que es lo que yo hacía, cuando Lucas tenía todo un paquete de galletitas, yo decía, compartí con tu hermano y le daba una y se quedaba con 9, yo le decía, sos un angurriento, o sea, no podés no compartir, te obligo a darle más. Entonces él se enojaba y se sentía culpable. Pero entonces yo empecé a hacer lo inverso, que parece casi ridículo, de 9 le daba 1 y yo le decía, qué generoso que sos, y agarraba y le daba otra. Inmediatamente le daba una más, ¿no? Entonces digo, esa manera de estimular, entonces eso lo puede llevar a cualquier situación. Ponele que no dice, o sea, de cada 100 veces dice gracias una. Cuando dice una, hay que decirle, me siento súper bien que me dijiste gracias, la verdad, que te juro que me alegraste el día, ¿no? Como realmente cultiva, en vez de marcarle lo que no hace, cultivar mucho, pero mucho, el poquito que aparezca cuando aparece. Sí, ¿no? así es. Sí. Y después la segunda como técnica, o no es técnica, pero es una idea como para decir, bueno, si no le prohíbo, si no lo obligo, ¿qué hago? La segunda idea es el hecho de verbalizar cómo nos hace sentir
lo que vos querés que él haga, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que yo estaba recargada con las bolsas y no me agarra ninguna, y yo le pido que me ayude, o me da todo, por ejemplo. Me acuerdo que de repente venía cansado, yo tenía cosas y me tiraba todo encima. Entonces me tiraba todo encima y yo decía, no te preocupes, Lucas, me siento bien cuando te ayudo. O ayudarte me hace sentir bien, ¿no? O esto de cada gesto en el cual uno de alguna forma hace un esfuerzo, si ese esfuerzo lo vincula con una satisfacción al ayudar al otro, ya hay algo que estás empezando a vincular en el sentido de que él se pueda sentir orgulloso de sus gestos generosos o de sus gestos positivos, ¿no? Entonces, este reforzamiento positivo que muchas veces pasa por verbalizar lo que hacemos. O sea, cuando en vez de tipo poner mala cara, o simplemente hacerlo pero en silencio, como diciendo, bueno, decir, bueno, yo ordeno toda la cocina, me hace sentir bien hacer algo por vos, o ayudarte en algo. La verdad que si vos estás contento, me encanta que te descanses, porque yo estoy bien cuando hago algo por los demás. Y eso también es como una gotita de agua, porque si no, hay una idea en la cual lo que ven, ¿no?, en nosotros es como ese esfuerzo como un sacrificio que genera mal humor también, ¿no? Entonces, no es algo que no es un rol que quiere ocupar. Porque si vos ves al otro que la está pasando mal, vos decís, yo no quiero estar en su lugar, que siga agarrando las bolsas ella. Pero si vos ves una persona que agarra todas las bolsas y sonríe, y decís, se siente contenta porque me está ayudando, bueno, yo también me quiero sentir así en algún momento. Y la verdad que parece magia, pero no, o sea, no es magia, hay que tener paciencia, pero bueno, son opciones, ¿no?, a cómo manejarnos si no es cuando no se puede obligar, porque ni siquiera es una opción en estos casos. Sí, sí, así es. Buenísimo, Claudia. Laura, también quería sumar algo, que te activaste el micrófono. También pueden, si no es Laura, digo, también pueden poner la manito si quieren, o decir algo, que somos poquitos. Yo lo que quería aportar es que me parece que esto tiene que ver con aceptación y respeto, ¿no? Porque si no parece que exigimos todo el tiempo y genera resistencia en los chicos. Entonces, esto, tengan o no, estén dentro del espectro, ¿no? Pero más a veces con nuestros chicos. Y es esto, ¿no? Porque en definitiva todo lo que se está describiendo me parece que es pedir con respeto las cosas y respetar al otro también, ¿no? Las decisiones y su postura, y a lo mejor que ellos no pueden manejar algunas cosas o no pueden manejar lo que sienten, pero pasa por esto, por el respeto, y creo que ahí empieza a cambiar la vida de ambos, ¿no? En definitiva. Tal cual, tal cual. Bueno, yo esto que les quería leer, se los leo un poquito, pero para que después ustedes, si les interesa, investiguen o vean, que justamente respeto, se llama la crianza respetuosa, que yo la descubrí hace poco, es el nombre, ¿no?, la crianza respetuosa, y les leo un par de frases, pero dice, a finales de los años 50, el psiquiatra y psicoanalista John Bowlby desarrolló la teoría del apego, que es muy famosa, ¿no?, que dice que afirma que los bebés y los niños necesitan de un vínculo emocional sólido para desarrollar correctamente su personalidad y potencialidades. El adulto que representa la figura de apego debe hacer sentir seguro y a salvo al niño en situaciones de miedo, ansiedad o estrés. Así éste podrá dedicarse a aprender y desarrollarse. Bowlby, esto es increíble también ahí para ponernos en perspectiva, fue criticado en su época, ya que en ese momento se consideraba que lo mejor para el desarrollo de los niños era que se criaran con poco afecto, sin sostenerlos en brazos y sin atenderlos una vez que habían comido y estaban limpios. Se creía que si no, podían convertirse en niños demasiado mimados, débiles, demandantes y dependientes de sus padres.
A partir de esta teoría, en los años 80, William Sears, que es otro médico norteamericano, desarrolló este término que se llama la filosofía de la crianza respetuosa, ¿no? Que está basada en la teoría del apego de Bowlby. Y dice, la crianza respetuosa cree en la importancia de comprender el mundo emocional de los niños para que reciban un trato más respetuoso con el fin de permitirles que tengan más libertad para ir modelando su personalidad en base a las normas y valores que les podemos transmitir, sin buscar la obediencia ciega. La crianza respetuosa es un estilo educativo que se basa en la premisa de que el llanto, bueno, y en nuestro caso cualquier crisis, es su manera de expresar lo que el niño necesita, y que al sentirse seguro puede explorar y aprender del entorno. Nada, me parece interesante porque hay toda una movida en el mundo con esta teoría de la crianza respetuosa, que esto lo que a mí me llamó mucho la atención fue que yo decía, qué útiles todos estos conceptos para la crianza de niños neurodiversos o niños con trastornos y considerados con trastornos y patologías, ¿no? Porque somos los primeros, los padres, las familias que tienen digamos, estos desafíos tanto mayores en la crianza, que deberíamos aprovechar, ¿no? Todos estos conceptos, que una vez más son humanos. O sea, acá la idea no es que son, o sea, aplicados solamente porque tienen un diagnóstico. Hay mucha gente que, digamos, que piensa que esta es la manera más respetuosa, valga la redundancia, de educar a un niño. Pero lo que yo empecé a ver es que para mí me eran muy útiles poder de entender que si yo hubiera, ¿no?, atacado este punto desde el inicio de la crianza de Lucas, creo que me habría facilitado muchísimo la vida, y creo que también habría ayudado a Lucas más que de la manera que yo lo pude hacer con las herramientas que tenía, ¿no? Pero bueno, como hace poco escuché en una charla, decía, hacemos lo mejor con lo que sabemos, y cuando sabemos más, hacemos mejor. O sea, no hay culpa, digamos, cada uno cuenta con las herramientas que cuenta en el momento en que está, ¿no?, presente, pero me parece que lo valioso es, bueno, poder admitir, poder cambiar, ¿no?, esta continuo desarrollo de nosotros como personas, como seres humanos, y poder adaptar a nuevas maneras, y no estancarnos siempre en los mismos conceptos porque eran válidos antes o porque eran válidos para nuestros padres, tal vez, ¿no? Bueno, Agustina, tomando lo que vos leíste recién y la experiencia de Claudia y lo que contó Viviana, en uno de los talleres que estuve presente, que por suerte pude estar presente en los talleres para padres, únicamente para padres, lo que aprendimos ahí es lo siguiente. Nosotros, si bien podemos equivocarnos, tenemos derecho a equivocarnos, porque esto es un proceso, es un aprendizaje, es algo cotidiano. Lo que también tenemos que tener en claro, y ahí está el dilema diario, y creo que a todos nos va a pasar, y nos ha pasado, que poner los límites en tema de las crianzas, ya sea mamá o papá, o ambos, y a la vez ser flexibles. Ese es el dilema, poner los límites y ser flexibles a la vez. Y con esto quiero decir lo siguiente. El dilema está en esto. Si bien nosotros fuimos criados de una manera determinada en un periodo determinado, porque a su vez nuestros padres y abuelos fueron así sucesivamente, los tiempos han cambiado, estos son otros tiempos, nosotros tenemos que adaptarnos, y encima que adaptarnos a estos tiempos, tenemos que adaptarnos a las condiciones de nuestros hijos, a todo el entorno, a las ideas de este momento, con todo ese bagaje cultural que traemos cada uno.
el dilema está en poner los límites, porque si bien los chicos tienen esa condición, están atentos y son inteligentes en el sentido que saben qué, qué está bien y qué está mal y hasta dónde y hasta qué punto nos presionan, nos ponen esa presión para acceder a lo que ellos necesitan. Y nuestro trabajo es, y el desafío nuestro es justamente encaminarlos, en hacerles ver qué está bien y qué es lo que no corresponde. Y yo creo que ese desafío es diario porque justamente es la condición de ellos la que no nos tiene que bloquear al ponerle un límites. Yo hace rato te decía que a Eduardo no le podíamos decir no. Ahora puedo utilizar esa palabra después de cuántos años, ya me la pasaron como 6 años. Y todo ese proceso fue un trabajo intenso, así como le sucedió a cada uno de ustedes a diario, que fue una batalla diaria con unas crisis. Por ejemplo, Eduardo, eh, cuando empezó primer grado, no entraba al aula, no quería entrar al aula. Se quedaba en el pasillo y se sacaba las zapatillas, sacaba la media, tiraba la mochila. Y en el colegio lo conocieron por esa actitud y el día siguiente fue lo mismo y fuimos trabajando de a poco hasta que Eduardo empezó a entrar al aula. No te imaginas la alegría que fue el día que Eduardo empezó a entrar al aula. A partir de allí empezó otra lucha porque Eduardo no quería trabajar en la hoja. Ese fue otro trabajo que llevó otro proceso y fue un desafío también, al inculcarle que, hacerle ver que él tiene que ir al colegio porque eso le ayuda, porque tiene que aprender y a la par también hacerle entender a los padres y a los compañeros cuál era la condición para que puedan interactuar con Eduardo y viceversa, que él también tiene que lograr ese respeto y que él también les tiene que ofrecer ese respeto. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. El tema es justamente la disyuntiva que se nos presenta a diario, que no nos tenemos que olvidar. Quizás yo como padre te puedo decir el tema de los límites, quizás ustedes como madre lo ven de otra manera, que son un poco quizás más flexibles en cierta medida. Quizá uno, eh, quizá porque tiene otro rol dentro de la familia, eh, lo ve de esa manera. Como te digo, me puedo equivocar, yo estoy en ese proceso también de aprendizaje con los 3 chicos y estoy fusionando justamente con mi esposa, fusionamos y nos planteamos a diario cómo podemos mejorar, cómo podemos encarar ciertos temas. Eh, Nosotros, por ejemplo, ya le hablamos a los chicos de la condición de cada uno, por qué van a las terapias, por qué actúan como actúan, por qué sus compañeros actúan, por qué no ellos tienen que hacerse respetar, justamente, y no fue un proceso donde durante tiempo dijimos, mejor no le contemos porque cuál es su diagnóstico, por qué, y llegamos a la conclusión que nos estamos equivocando, que ellos necesitan saber cuál es su condición para poder así defenderse ante el bullying que le hagan o no, dependiendo de la situación que se presenta. Y, y ahora estamos aliviados porque realmente les sirvió, les sirve. Y en el caso que te digo, como te digo, mi hija Matilde, la mayor, tiene 12 años, este año termina séptimo, está cursando séptimo grado y el año que viene empieza primer año y está emocionada por eso. Si bien sus compañeros no la aceptan, en el sentido de que, ¿cómo te puedo decir? No la integran del todo. Hay algunos chicos que sí, otros que no la integran. Entonces ya lo asimiló y no tiene problema con eso, no se, no tiene ningún conflicto con eso, no tiene ningún problema psicológico, está más, ¿cómo te puedo decir la palabra? Más madura, Claro. más madura en ese sentido y expectante de que el año que viene, cuando empiece la secundaria, no pase por todo esto que vino pasando en la primaria. Y ya ella tiene herramientas y como está yendo también a terapias, a la vez lo está tratando con el psicólogo, con el equipo interdisciplinario, nosotros también justamente para poder aprender y poder encaminarnos, porque es una vida nueva ahora a partir de la secundaria. Porque nosotros la vivimos de una manera, ella la va a vivir de otra manera y van a ser otros tiempos,
otros chicos, otros profesores, y el mismo trabajo que venimos haciendo nosotros año a año con cada docente que tuvieron los chicos, de hablar el primer día, explicarle la condición de nuestros hijos, para poder tratar así, y a la vez también decirle a los docentes que no están solos. Si bien no se formaron para eso, nosotros de nuestro compromiso como padres es estar para los que ellos necesiten, tanto para integrarlo con el equipo interdisciplinario de las terapias, para que se acerquen, buscar un horario para poder hablar, porque es importante, y no esconder la situación, no esconder la condición, y justamente desde nuestro lugar y desde el lugar que podemos hacer, aportar a ellos, porque eso también va a ser, hoy es nuestro hijo, el día de mañana van a ser otros chicos, y esto es un aprendizaje profesional, y le va a servir para el día de mañana. Es más, de hecho hay maestros que justamente están predispuestos, estuvieron predispuestos todo este tiempo, y hay otros que no. Bueno, con los que no fue problema de ellos, y le dijimos, ese es el problema de ustedes, no es nuestro problema. A nuestros hijos le dijimos, ese no es tu problema, es el problema del docente que no quiere aprender. Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí está la disyuntiva en poder manejar eso, porque hay situaciones que en nuestros hijos, los que no tienen esa condición van a decir, bueno, pero ¿por qué le permití esto y a mí no me permitís? Y el tema es buscar el camino, las herramientas para poder fusionar todo, y justamente con lo que estamos hablando, inculcarles los valores, las buenas costumbres, para que ellos se puedan independizar el día de mañana, el día que nosotros no vamos a estar, justamente lograr que ellos se puedan envolver, nosotros incluirlos en este mundo, para que ellos se puedan desenvolver, y a la vez ellos ser docentes en su condición como primera persona, porque seguramente van a encontrar situaciones tanto en la vida laboral, el chico que trabaje, al que le guste estudiar, al que se dedique a lo que realmente le guste, porque yo creo que en esa definitiva es lo que aprendimos, que estimular lo que cada uno de nuestros chicos sea su fuerte, porque quizás no todos llegan a la universidad, algunos serán excelentes mecánicos, excelentes maestros, profesores, estimularlo desde el área que a ellos vean que les sirva justamente para poder lograr esta independencia en su vida adulta. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, me encantó. Y te felicito por estar acá, porque siempre el porcentaje de hombres en las reuniones, te voy a decir que es bastante chico, así que siempre serás bienvenido, y ya, digamos, tu nivel de compromiso genera admiración y respeto. Así que muchas gracias, Julio, por estar y por haber participado así. No, por favor, yo en la medida que puedo, a mí, yo te explico, yo trabajo en un supermercado y a veces me adaptan los horarios según la necesidad del trabajo, y a veces se me complica, yo quiero estar, a veces escucho, participo, pero desde otro lugar, porque quizás no puedo, por el horario más que nada que se me complica, y trato justamente a veces, como en este momento, de prever y avisar en el trabajo que yo tal día voy a necesitar este espacio, y que no cuenten conmigo más que nada. Eso, aprendí justamente con todo esto a decirle no en el trabajo, a priorizar ciertas cuestiones. Es más, saben en mi trabajo la condición de mis hijos. Yo, desde mi lugar, trato de enseñarles a ellos justamente lo que poco que aprendí, lo que voy aprendiendo, de enseñarles a diario justamente, porque ellos también tienen dudas, consultan, me ven a veces. Obvio. Tenemos que difundir en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Para todos lados. Muchas gracias. No hay que taparlo el tema, justamente, no hay que convertirlo en un tema tabú, hay que hablarlo. Es la única manera que todos podamos aprender. Seguro, seguro. Yo le quisiera dar la palabra a Vivi también para ir cerrando. Ya son casi las 8:30. Les agradezco a todos de estar acá. Viviana, si querías cerrar también con alguna idea. No, me encantó que compartan. Bueno, Julio lo conozco y siempre es súper comprometido, y te felicitamos, pero por tu compromiso, porque no es común ver en un papá eso, y a eso creo que apuntaba Agustina, y es maravilloso.
Yo les quiero agradecer, la verdad es súper enriquecedor, siempre quedan cortos estos conversatorios porque podríamos hablar horas, son súper interesantes y ricos cada una de las experiencias. Yo lo que saco de todo esto es básicamente lo que recién decíamos del respeto por los chicos, ¿no? En la crianza y el adaptarnos nosotros, al menos lo hablo desde mi lugar. Esto ayuda mucho, siempre lógicamente poner límites, pero con respeto, porque sin límites no podríamos vivir y sin respeto también termina siendo un caos todo, ¿no? Y para los que recién comienzan y los que no tanto, porque esto no es una cuestión de solamente y privativo de quienes comienzan, esto de aceptar. Creo que es sumamente valioso y fundamental en todo esto y en la relación con nuestros chicos que están dentro de la condición, la aceptación. Desde el momento que aceptamos, la vida te cambia. Y yo acá creo que lo había visto de Carl, no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condenación no libera, sino oprime. Realmente hasta que no aceptamos la condición de nuestros chicos y nuestras limitaciones propias, la vida sigue siendo, por lo menos en mi caso, fue caótica. Así que espero y realmente espero de todos que lleguen cuanto antes a esto y los pueda ayudar, Sí. ¿no? Yo voy a agregar una idea que también para mí, por lo menos en mi camino, es nuevo, que últimamente yo pienso realmente que más que, esta es mi opinión personal, ¿no? Es muy subjetiva, más que la aceptación del diagnóstico, yo hoy creo que realmente es la aceptación de este hijo que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y esto por eso, ¿no? Desprendido también del diagnóstico, de poder aceptar estas particularidades de este hijo o esta hija, porque yo lo que observo, y sobre todo ahora que va creciendo, me doy cuenta que a veces los rasgos de la personalidad, del temperamento, incluso los intereses, los gustos, están ahí muy presentes y muy fuertes desde muy chiquitos. Pero como sociedad, en esta idea de adaptar la crianza y ser más respetuosos, no estamos acostumbrados a respetar eso. Y tenemos niños que logran adaptarse a que no los respetemos, y a que vayan todos a la misma escuela, que estudien las mismas cosas, que hagan, o sea, que tengan una vida como que es parecida, ¿no? Y una educación que es parecida. Yo leí en un libro que en general los niños con trastorno del espectro autista, y sobre todo más los que tienen que serían más como un Asperger, tienen muchas más dificultades en su niñez que en su vida adulta. ¿Por qué? Porque en su vida adulta tienen más independencia frente a lo que deciden hacer, y a lo que eligen, y a sus propios intereses. Entonces, yo, en mi camino personal, lo que empecé a hacer fue poder también, a ver, entre comillas, es como poder pensar a mi hijo más como yo pensaría en algunos términos, o lo que yo pensaba que tenía que pensar un adulto. Pensar más desde su individualidad desde antes. Cada uno tiene su realidad, ¿no? Pero yo tengo un hijo que realmente no puede estar escolarizado, que no va a la escuela, que hay un montón de... Y entonces digo, bueno, ¿cómo lo motivo, cómo lo empodero, cómo lo llevo al deseo de hacer, de poder crear o de poder, o sea, involucrarse en algo que le gusta? Y todas estas son ideas para un chico más grande. Nunca las hubiera pensado en un niño de 13, 14 años, porque en esa edad uno no decide nada. O sea, hasta que llega a los 18 no decide nada. Pero me pregunto, ¿no? Si una de nuestras herramientas en esta idea de la adaptación de la crianza, y sobre todo en un preadolescente o un adolescente, también pienso en Laura que está ahí, que tiene a Camila, que tiene 16, ¿no? ¿Cómo hacer para tal vez llegar nosotros a un entendimiento o a una charla de poder ver, bueno, cuáles son, como decía Julio, qué es lo que le gusta, y tener más tiempo en eso, ¿no? Y no tal vez pensando tanto sufrimiento en querer que haga lo que todos hacen hasta los 18. Eso es una idea, ¿no? Y cada uno la tomará en la medida que le sirva y podrá como usarla también en la medida del niño o niña que le haya tocado. A mí me tocó uno que es realmente inflexible. Y entonces, bueno, ahí también está
todo este juego, como decían ustedes, ¿no? A veces, bueno, a veces el límite es el respeto, y a veces el límite es la realidad, ¿no? De con quién tenemos que conversar. Así que, bueno, nada, todos estamos aprendiendo, y está bueno, me parece, simplemente abrir puertas que nos hagan reflexionar, y después cada uno las lleva a su realidad, que es única, y a su hijo o a su hija, que también es único. Así que les súper agradezco a todos, a Viviana, sobre todo, de todo el apoyo y el amor. Ya vamos a llegar a Jujuy, ahora muero de ganas, y a Melina por estar presente, y por todo el apoyo de la tienda de libros Aucasisa, y por haber estado en el conversatorio, escuchando y siendo parte. Así que muchísimas gracias, Nadia, siempre ahí, la genia detrás de todo esto. Una genia. Déjame que les agradezca también, porque la verdad, unas genias. Un trabajo en equipo tremendo. Me encantó conocerlas, me encantó que hayan podido llegar a Jujuy, y espero que prontamente sea presencial y podemos juntarnos. Y nada, agradecer, realmente fue muy enriquecedor, fue hermoso, y bueno, te seguiremos en los próximos conversatorios, que se vienen más. Sí. Bueno, sean bienvenidas a Jujuy. Infinitamente gracias a Aucasisa, a Nadia, a vos, Agustina, y bueno, y a toda la gente por habernos acompañado hasta esta hora, y que ojalá se repita pronto. Dale. Muchas gracias. Nadia, muchísimas gracias. A todas. Nos despedimos. Muchas gracias, Julio, Gracias. Laura, Glenda, Participar. Claudia, y a los que han estado ahí escuchando. Gracias.